Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estoy sumamente congratulada por esta prestigiosa audiencia que vamos a tener. Espero no ser demasiado aburrida en el relato, pero me costó muchísimo, confieso, sintetizar los hechos, plantear las posturas de primera instancia de Cámara y del Tribunal Superior o la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Y digamos como prolegómeno habría que decir que este caso es una cuestión íntimamente vinculada a una empresa familiar, A veces, a la sucesión de la empresa familiar, que como todos sabemos suele ser sumamente conflictiva, y tiene, digamos, como esencia una cuestión que es netamente civil. Y no solo civil, por el nuevo Código Civil y Comercial, sino en los términos del viejo Código Civil berezano, en tanto y cuanto los hechos que dan fundamento a las acciones o las sentencias corresponden al año 1992. Y como ya la doctrina es conteste en esto, es de aplicación el código anterior. Es una cuestión sucesoria que, sin embargo, esconde una terrible influencia sobre temas comerciales y temas empresarios. Y como otro gran parámetro, digamos, que se debate acá en el caso, está la cuestión de género, que tiene preponderancia verdaderamente por la forma en que se decidió, especialmente el último fallo, el de la Corte Suprema de Mendoza, que ya se ha planteado respecto del recurso extraordinario, no sé si en este momento está en la Corte Suprema de Justicia o no. Entonces, paso a sintetizar los hechos. Voy a empezar por describir, más puntillosamente que otras cosas, la demanda o las pretensiones deducidas en la demanda. Es una acción de reducción respecto de la donación de acciones de la empresa La Agrícola. Es una empresa vitivinícola que tiene otras actividades empresarias también, en la provincia de Mendoza. La donación la efectuaron Alberto Vittorio Zucardi, bodega Zucardi, más conocida por bodega Zucardi, a favor de su único hijo varón, José Alberto, y de sus hijas mujeres, María Julia y la demandante. María Cristina, bueno. Lo que arguye la accionante es que se ha afectado su porción legítima, solicitando que sea restituida en especie. Particularizo en especie porque es de suponer que lo que está pidiendo es el capital accionario que no le fue transmitido. Eso lo interpreto yo, hay que hilar finito. Incluyendo, bueno, las marcas transferidas a la sociedad a favor de los demandados desde la fecha de las donaciones que deben reducirse y hasta la fecha de entrega de las acciones. Está claro que lo que pide es un porcentaje accionario. Luego también interpone subsidiariamente estas acciones, es decir, la de reducción es la acción principal, y subsidiariamente interpone una acción de simulación y fraude contra José Alberto Zucardi, que es el hijo varón, tendiente a demostrar que bajo la apariencia de contratos onerosos o maniobras societarias se ocultaron operaciones gratuitas leoninas o concertadas para mejorar al demandado José Alberto Zucardi en el porcentaje remanente y no donado de la partición por donación por parte de los ascendientes. También interpone acción de nulidad contra la agrícola, es decir, la sociedad, a los efectos de que se declare la nulidad de las resoluciones sociales adoptadas en las reuniones de directorio y las asambleas generales de accionistas celebradas con posterioridad al 23 de marzo del año 92. Esta sentencia es del año, la de primera instancia, 2022. Hago hincapié para mostrar qué efectos terroríficos, catastróficos, un verdadero terremoto podría ser sobre la sociedad esta pretensión. Es decir, son 20 años de actuación societaria que se pide nulificar. ¿Qué más pide?
hace reserva, en caso de obtener sentencia favorable, de iniciar las acciones de responsabilidad previstas en el artículo 254 de la Ley General de Sociedades. Finalmente, y en cuanto fuere necesario, permitir la restitución al agrícola de los bienes que ilegítimamente egresaron de su patrimonio, como efecto de las acciones de simulación y fraude que entabla conjuntamente. Dice que en el acto de la donación originaria afectó la legítima, por ello la reducción de la herencia se pretende sobre la agrícola en un 11,66% para cada hijo. Que la desproporción es grande, pide restituir al agrícola los bienes salidos del patrimonio legítimamente, invoca la inconstitucionalidad de una interpretación diversa a la que proponen y plantea la discriminación por razones de género, fundada en el artículo 3. Fundadas no. Después voy a dar los fundamentos legales de cada una de las sentencias que se han dictado hasta ahora. Los hechos. La verdad que tengo que decir que en primera instancia y en cámara hay que hurgar mucho para tener una clara exposición de los hechos, pero lo hace muy bien, a mi modo de ver, la Corte de Mendoza, de modo que transcribo y voy a leer lo que la Corte expone respecto de los hechos en que se fundan estas acciones. Los causantes, el señor Alberto Zucardi y su señora, que es la familia Zucardi Cartelone, tuvieron 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Los progenitores eran titulares fundadores de las sociedades Simalco, sociedad anónima, constituida en el año 67, Simalco Neuquén, sociedad anónima, constituida en el año 68, y la Agrícola, también constituida en el año 1968. El 26 de noviembre de 1991, los 3 hermanos resolvieron designar a sus padres para laudar, estableciendo su participación y distribución de los bienes de las 3 sociedades, comprometiéndose en el mismo acto a acatar el laudo sin ofrecer reparos de ninguna especie y sin requerir ninguna otra intervención, firmando en prueba de conformidad. En fecha 13 de diciembre del 91, los padres suscribieron un laudo de distribución de las empresas a sus hijos, el cual, según allí mismo consignaron, se encontraba fundado en 2 premisas básicas. Por un lado, el principio de equidad, conforme al cual entendieron que sus bienes pertenecían a sus 3 hijos por igual. Por otro lado, un reconocimiento al esfuerzo aportado al nivel creativo, reconociendo que ello ha generado beneficios que deben asignarse a quien realizó sus esfuerzos, que es el hijo varón. En fecha 23 de marzo del 92, los padres efectuaron una donación como anticipo de herencia a favor de sus hijos. Luego de delimitar las acciones que poseían en cada empresa, dispusieron distribuir en partes iguales entre los 3 hermanos las acciones de Cinsa, no me acuerdo cómo se llamaban las menciones recién. Simalco Neuquén y Simalco Mendoza. Ahí está. Respecto de la Agrícola, dispusieron entregarle más del 87,46% de las acciones al hijo varón exclusivamente. De un total de 59.000 acciones, se le adjudicó 51.600. Expresan también los padres que han realizado un cuidadoso estudio de los bienes sociales, practicado evaluaciones especiales de activos y pasivos, con asesoramiento especializado. Además, que los bienes que por el acuerdo recibe el hijo varón llevan un excedente, cuyo valor y modo de pago a las otras 2 donatarias serán objeto de convenio que los interesados celebrarán por separado. En la misma fecha, 23 de marzo del 92, los padres y sus hijos suscriben un convenio por el valor excedente que recibe el varón, estableciendo en 5 millones de litros de vino blanco, hace mucha gracia esto, disculpe, que sería pagado en 40 cuotas a razón de 125.000 litros cada una, que vencerían los días 30 de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre de cada año, desde 1992, pudiendo entregar el vino a su equivalente en dinero. El 30 de marzo del 92, acá tenemos un núcleo contractual entre padres e hijos. Los padres venden al hijo varón las restantes acciones de la empresa La Agrícola por $500.000.
El 10 de septiembre del 92 los padres suscriben un nuevo manuscrito sobre su patrimonio y los bienes anticipados en herencia. Ahí detallan los valores totales de las empresas, los valores recibidos con anterioridad por sus hijos, ponen en evidencia también que los parámetros utilizados para fijar el valor de las 3 empresas no fueron los mismos, en tanto para CISA y CINSA lo determinan por el valor de libros de ambas empresas a la fecha del último balance. Al momento de fijar el valor de la agrícola, utilizan el valor de libros, redondeándolo a un valor superior a la tasación y a la estimación por valor de logístico. El 11 de noviembre del 96, el varón inició juicio de consignación porque las hijas mujeres venían recibiendo las cuotas a que se había comprometido hasta la cuota 13. María Cristina, que es la demandante. Esto, bueno, tramitó en un juzgado civil, etcétera, etcétera, y que esas cuotas correspondían a los años 95 y 96, y de ahí surge que se cancelaron 12 cuotas y se tuvieron pagadas por consignación hasta la cuota 20. El 20 de agosto del 98, el padre otorgó testamento en el cual manifestó confirmar su voluntad ya expresada a realizar en favor de sus 3 hijos los anticipos, bueno, de las que ya tuvimos conocimiento. También dispuso dispensar de colacionar a aquel que fuera señalado como beneficiario en mayor medida de los demás, otorgando a su hijo varón una mejora equivalente a toda la porción por la cual puede disponer. Adujo allí que las razones eran un reconocimiento a su valor desde 1976, que dio como resultado el crecimiento de la agrícola sociedad. Las transferencias involucran los paquetes accionarios de 3 empresas, entonces Simalco Neuquén, la agrícola. Las acciones de las 2 primeras se reparten entre las hijas y prácticamente todo el paquete de la agrícola al hijo varón, que no obstante debe compensar con X cantidad de litros de vino, y el hijo varón posteriormente se hace del 100% del paquete accionario por la simple inscripción, hago mucho hincapié en esto, en los registros de accionistas de las 3 sociedades. Esta circunstancia es equivalente en las 3 empresas. Es decir, podríamos decir, se perfecciona la donación inscribiendo en los registros de accionistas las acciones que le corresponden a cada uno de los hijos de acuerdo a toda esta documentación que hemos referenciado. Bueno, primera instancia. En primera instancia se rechazan todas las acciones. ¿Qué se fundamenta? Que la acción de reducción solo puede intentarse en contra de los actos a título gratuito realizados por el causante. Artículo 3602 del Código Civil. Después, si alguno tiene dudas, tengo todos los artículos que se mencionan en cada uno de los fallos. Requisito que no se da en el caso. El rechazo de la acción de reducción obviamente conlleva necesariamente que corra la misma suerte todas las demás acciones subsidiariamente interpuestas. Esta sentencia se apela, va a la Cámara, ahí la vocal preopinante es la doctora Gladys Marsala, que efectúa un análisis muy pormenorizado. No sé si quedó alguna cuestión que yo no haya explicado en este resumen previo, pero yendo a los fundamentos, la doctora interpreta que la partición por donación del artículo 3514 del Código Civil establece que la partición por los ascendientes puede hacerse por donación o testamento. Este es el caso. La partición por donación es el contrato de título gratuito por el cual el ascendiente divide su herencia futura en todo o en parte entre sus descendientes en la proporción y con los requisitos que la ley establece. Constituye un acto bilateral por el cual se transfiere la propiedad de los bienes del donante a los donatarios. Efectos traslativos, subraya. Y en forma irrevocable. Punto central para dilucidar esta cuestión. La expresión entrega absoluta de los bienes se ha de entender como entrega definitiva e irrevocable de los mismos, salvo si el donatario incurre en las causales del artículo 3522, es decir, afectación de la legítima. ¿Cosa les ocurrió? Vamos a ver. Es lo que estamos discutiendo. Está prejuzgando la doctora. Pero es que sucedió.
Yo voy a después agregar algunas cositas que hacen falta en los hechos. Bueno, finalmente, mira que los hechos que yo leí son los que toma la Corte, ¿eh? Sí, pero hay cosas que están en el expediente. Hay cosas que no pone. Están en el expediente. Perfecto. Finalmente, el agravio referido a que no sea juzgado con enfoque de género no puede prosperar. Coincido con la señora jueza de la instancia precedente, porque entre los tipos de violencia, del artículo 5 menciona la económica y patrimonial, es la que se dirige a ocasionar un menoscabo de los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. Ahora bien, no basta la mera mención de la ley para que resulte aplicable si no existen elementos de juicio. Es decir, que la cuestión de género se desestima por ausencia de prueba. Vamos a ir un poquito más rápido. ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia de Mendoza? Destaca que la actora vencida invoca la arbitrariedad normativa en tanto se ha fundado en normas derogadas con apartamiento de la normativa vigente al momento de la muerte del causante. Acá viene el tema. Hasta el momento en que se vienen analizando los hechos y resolviendo las cuestiones por el juzgado de primera instancia y por la Cámara de Apelaciones, los valores que están en juego fueron tomados a la fecha de celebración de los contratos. Acá la Corte introduce un nuevo elemento que es si la evaluación no debe efectuarse a la muerte del causante. Obviamente pasaron muchos años, si no me equivoco, el causante murió en el 2014. Sí. Con lo cual... Todos son código viejo. Todos son código viejo, ahí no tiene diferencia. No, está bien que es código viejo, pero lo que quiero decir es que pasaron 15 años, Ah, sí, sí. 20 años, 20 años, 22 años. Sí. Quiero decir que, a ver, que los valores cambiaron en 22 años. Simplemente Claro, por eso hay que era... ver a qué fecha se toma. Por eso, simplemente era esa la puntuación. Dice que se omitió aplicar los artículos 3.612 y 3.477 del Código Civil, que establece que el cómputo de los valores para determinar si la participación por ascendientes ha vulnerado la legítima debe hacerse al momento de la apertura de la sucesión, o sea, a la muerte del causante. Estamos ahí con la discrepancia entre la fecha de corte de la evaluación de los bienes. Destaca en este aspecto que el artículo 3.538 del Código Civil señalaba que la confirmación expresa o tácita de la participación por parte de los descendientes no importa una renuncia a la acción de reducción si se ha vulnerado la legítima. Bueno, igualmente sostiene que no consintió la compensación, esto la verdad que no voy a abrir juicio, firmada en el acuerdo complementario. Bueno, acá empezamos ya con la sentencia. En la participación por donación no existe una norma dentro de la sección especial que la reglamenta, artículos 3.514 y 3.538. Esto es lo que ya interpreta la Corte Suprema. No existe una norma reglamentaria que determine cuál es el criterio y el momento para evaluar los bienes. Y dado este vacío legal, la evaluación debe realizarse al momento en que fue realizada la partición por el carácter atributivo de la donación. Pero si no queda acervo hereditario, esta es la defensa, perdón. No sé si, creo que no lo mencioné. Bueno, esta es el planteo de la demandada. Si no queda acervo hereditario, lo que hay que revisar es si los valores al momento de la partición por ascendientes eran equivalentes o no. Este es el meollo, entonces. Respaldado por lo que dice el actor y por lo que dice la demandada, como para que no queden dudas qué es lo que se está discutiendo. Dictamina el Procurador General y dice que aconseja el rechazo del recurso extraordinario provincial, en tanto si bien la quejosa ha tachado de arbitraria la resolución en crisis, no ha evidenciado fehacientemente ni suficientemente la configuración concreta, acabada y certera de su planteo. Señala que solo discrepa con los fundamentos de la sentencia. Bueno, ahora sí vamos a la sentencia de la Corte. Dice la Corte: no existe controversia en cuanto a que para determinar si la legítima del heredero se ha visto afectada y en qué proporción,
La masa que sirve de base para la reducción se forma con los bienes dejados a la muerte por el causante y por las donaciones, tanto herederos forzosos como extraños. En efecto, el tema en cuestión no siempre ha recibido idéntica respuesta. En el Código de Vélez se tomaba en cuenta el valor del bien al tiempo de la donación. Luego, en la reforma de la Ley 17.711, se dispuso que los bienes y las donaciones se evaluaban a la fecha del fallecimiento del causante. Finalmente, en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, los bienes ganados se deben evaluar al momento de la liberalidad, actualizándolos a valores constantes a la fecha del fallecimiento del cónyuge. El texto legal vigente a la fecha de la muerte del causante y omitido por la sentencia de alzado obedeció a la intención del legislador de encontrar una solución más justa en épocas inflacionarias. No desconozco la crítica que otro sector de la doctrina esboza en contra de esa solución y propician que la evaluación debe hacerse a la fecha de la donación, por ejemplo, Belucio. Con ello, el total del patrimonio más las donaciones asciende a $119.526.746 millones de dólares con 40 centavos. Dólares. 119.526. Perdón. Era 500. A esa suma corresponde restar el porcentaje disponible, 20%, o sea, 23.905.000. Por lo que el cálculo de la porción legítima de los herederos debe efectuarse a partir de la suma total de $96.621.397. Teniendo en cuenta que los 3 herederos forzosos, la legítima de cada uno asciende a $31.873.799. La actora recibió como anticipo de herencia un total de $7.868.000. De la siguiente forma, lo paso por arriba. Bueno, después está lo que recibió por Simalco. Es decir, que a la actora le deben 12.002.827. 12 millones de dólares es lo que lo tendrían que compensar. Yo acá quiero hacer una acotación. La actora no pidió esto. ¿No se está apartando la Corte del principio de congruencia? Sí, lo dice en el recurso extraordinario. Ah, no. Bueno, no lo leí. Ya con todo lo que había, sinceramente no llegué al recurso extraordinario. La necesidad de juzgar con perspectiva de género. Al analizar con detenimiento los actos celebrados y las situaciones acaecidas en el devenir de esta historia familiar, advierto la presencia de marcados estereotipos de género en las decisiones adoptadas por el causante respecto a sus bienes, los cuales resulta necesario poner en juego. Me detendré en algunos. En primer lugar, el acto de fecha diciembre del 91, manuscrito que refleja la intención de los padres en la distribución, beneficiar al hijo. Allí dejan saber su finalidad, que pretenden que dejar mayor proporción al más creativo, al más innovador, y por ello sostiene que se necesita de un buen trabajo de dirección, y especialmente conducción, ya que las transformaciones que los tiempos han traído exigen un trabajo lleno de dedicación y sabiduría. Acto seguido, en el año 92, al donar los bienes a sus hijos, distribuye Sisa y Cinsa en partes iguales entre los 3 hijos, pero únicamente el varón le dejan el 87% del paquete. A lo expuesto cabe agregar que, concerniente a dicha desigualdad, los progenitores intentan compensar a las hijas con la entrega de otros bienes, como litros de vino, que en modo alguno pueden compararse, tal como lo afirma la recurrente, con el valor de una empresa en crecimiento, más aún al momento de testar el causante. Bueno, en virtud de todo, bueno, hace lugar el recurso extraordinario, acoge la acción de reducción y simulación. La simulación es por una venta de un pequeño paquete accionario. Pequeño, no tan pequeño. No es tan pequeño. No, por eso le daba todo.
No, la parte no, la Eso llegaba al 100. 13% de lo que compró con 500.000 no, dólares. no, lo que pero estamos diciendo lo mismo, chicas, no estamos discutiendo. Quiero decir que no es el 87%, que lo que le vendieron es el remanente para llegar a 100. El Listo. 12,47, Ah, para ser ya más está. preciso. Estamos diciendo lo mismo, no nos peleemos porque estamos diciendo todos lo mismo. Todos y todas. Pelear va a haber pelea, vamos a ver cuál. Bueno, ¿Y bajo qué Es una reglas? pequeña porción. está bien. Bueno, Está bien. Bueno. Después cada uno hace su Ahora su opinión. yo hice un pequeño resumen personal respecto de cuáles son las cuestiones de trascendencia para dilucidar en este asunto. Además, obviamente, del momento de la evaluación de la tasación, que es dirimente. Bueno. Primer tema. Se impugnan actos realizados en el año 1992. Pasó mucha agua bajo el puente. Las sentencias del año 2022. La sentencia de corte en el 2024, no 2022. No, de primera instancia. la primera La instancia. sentencia de primera instancia es 30 años después. Bueno, te digo, la acción fue interpuesta dentro de los 5 años de la muerte. 2018 fue interpuesta la Claro, ley. dentro de los 5 años de la muerte. Si no me falla la memoria. Se te marca la muerte. Claro, está bien, pero bueno, yo simplemente pero son todos datos relevantes. A ver, son todos. no estoy opinando. No, yo sé, pero disculpen, yo con todo respeto lo digo. Si vamos a hacer una conclusión y le ponemos tinte subjetivo, podríamos poner. Bueno, pero es mío. ¿Puedo? Porque no hay una, perdón, a ver, no hay una conclusión de nadie. Eso es un debate donde si ponen los hechos cada uno da su opinión, no va a haber una conclusión de nada. No va a haber una conclusión de nada. Exactamente. Son todas preguntas. ¿Se puede hacer A ver, reserva? perdón. ¿Se puede? Un vaso de agua, amor. ¿Se puede hacer reserva de las acciones de responsabilidad del 254 cuando directores y accionistas? Si ella no era socia. ¿En qué momento se deben evaluar los bienes sucesorios? ¿A qué fecha debe ponderarse la legítima? La confirmación expresa o tácita de la evaluación elimina la posibilidad de la reducción por violación de la legítima. Acá hay una norma expresa, el artículo 35-38 del Código Civil. No hubo ninguna confirmación de la tasación. Cristina ¿En qué nunca momento? aprobó ninguna tasación. Y la otra. ¿A qué fecha debe ponderarse la legítima? Claro. La confirmación expresa o tácita de la evaluación. Ay, gracias. Nunca fue confirmada ninguna evaluación del ¿Elimina la expediente. posibilidad de reducción por violación de la legítima? Es una pregunta que yo respondí en una norma que encontré. Después fue... Sí, pero no hubo ninguna confirmación de Sí, sí, tasación. La pero cambia la tasación fue participación posterior a las nacional. donaciones. ¿Es pertinente en este caso la mirada, la interpretación con mirada de género? Listo. Después tengo las normas de la ley, las normas aplicables de la 26485 y tengo los artículos del Código Civil que están involucrados en esta cuestión. Si quieren los leo, los dejamos para después, como prefieran. Yo creo que está planteado ya el Está caso, planteado. ¿no? Como para que ver un poco la metodología de participación que me diría el presidente o el director. Podemos hacerlo de dos maneras. O si vos, Lidia, querés dar tu opinión ahora sobre el caso, o si no abrimos juego y lo das A después. mí me como parece que guste. ahí faltan algunos datos que son A importantes ver, para hacer dale, la dale, evaluación adelante. del caso. Yo considero haber concluido. Después en el debate, Bueno, si buenísimo. puedo, Pero me participo. parece como aporte, Adelante. antes de que Me yo parece ponga mi perfecto. opinión, Adelante. es relevante agregar algunas cosas que surgen. Dale, adelante. Bueno, Silencio, por favor. en primer término, en el año 91, nosotros preparatorios para hacer esta suerte de distribución o planificación patrimonial, no hubo ningún laudo más allá de lo que dice la sentencia. Lo que fue una determinación unilateral de una pareja que decidió cómo, cuándo y por qué se iban a distribuir esos bienes que componían un acervo posterior, pero que iban a tratar, en lo posible, de dejar dentro del marco, entre comillas digo legal, porque después voy a dar mi opinión,
para que no tuviesen un conflicto, digamos, los hermanos. Este es el documento que dice que ella no la- firmó y que habían firmado el marido, los padres. Perdón, también solo marcando los hechos. Solo marcando los hechos. Primera instancia, segunda instancia y corte lo llama laudo del año 91. El título es laudo. El título es laudo, pero no fue laudo. Bueno, pero quiero decir, ninguna de las tres sentencias ni lo aclara ni establece como factor preponderante y menos todavía dirimente ese laudo. Simplemente. Sí, no fue un laudo arbitral, le puso laudo, pero es lo que dijo ahora. Es un papel De Es manuscrito. lo que decimos. ¿ok? No. Sí. Respecto a las dos cuestiones donde establece el mérito y la equidad, fue también una imposición por parte de los padres. ¿Sí? Acá hay dos datos relevantes en la característica y cualidad de los integrantes de la familia. La esposa Emma Cartelone también venía de una tradición muy férrea en materia de empresarial. Y el esposo, el ingeniero Alberto Zucardi, lo quiero contextualizar, ¿no? Había iniciado esta empresa, la agrícola, como una especie de exposición para mostrar lo que se llamaba el riego vitivinícola, que fue la primera empresa de riego vitivinícola. ¿Y qué pasó con eso? Esas dos empresas creadas en el 67 y en el 68 en forma conjunta, lo que se hacía, ustedes tomen, yo trato lo posible de agregar a esto, no restar. Eran empresas que se dedicaban sí a la construcción, pero todo lo generado y las utilidades y todos los fondos iban a la compra de campos de la agrícola, con lo cual no les digo que eran empresas operativas, pero sí toda la generación de recursos iban a agrícola, por eso iban ampliando. No están esos hechos, ¿eh? Sí, pero están otros expedientes. Bueno, no es lo que yo leí. No, No es está un bien, expediente, porque la consignación es la que le da el sostén, por eso quería, no quiero muy largo, pero sí la consignación es de donde surge el reclamo de la legítima por parte de la heredera María Cristina Zucardi, que es en esa oportunidad cuando se niega, por eso hay un juicio de consignación, por estos 500.000 litros de 500 millones de 500.000. Ella se niega pura y exclusivamente porque, imagínense el contexto, más allá del tema de la desvalorización de las cuotas, en esa oportunidad ella se presenta en el expediente y dice que que le han violado la legítima, y ese mismo juez de primera instancia, quien en una resolución le dice, mire señora, esto no es un trámite para que usted lo reclame acá, lo debe reclamar a la muerte eventualmente y en una sucesión posterior. ¿Sí? Esto surge de la consignación. Bueno, Ok, entonces, un dato metodológicamente otro dato que quería proponer algo. Que nos den 5 minutos a cada uno. Sí, para que cada uno pueda exponer. Pues yo creo que siempre está, Luis, básicamente. Está bien. Está bien, pero voy a agregar algo más. La introducción de la perspectiva de género, que después la vamos a dilucidar, también surge precisamente de la prueba del expediente de la Corte, que 4 años antes la Corte había ordenado por una prueba que había aportado precisamente la demandada, es decir, José Zucardi, donde se genera, así hay un debate, y en realidad lo que hace la perspectiva de género es introducirse por el lateral, porque había violación a la defensa de prueba por parte de lo que ellos mismos habían aportado. O sea, el demandado había aportado una prueba que en la Corte, 4 años, dice, bueno, por un tema de pruebas y sistemas. La amplitud de la prueba, principio amplitud de la prueba. Exacto. Esto tiene que enfocarse con violación de consentimiento o eventualmente con perspectiva de género. Es la misma Corte 4 años antes. Bien. Quería agregar eso y después, cuando me permitan, voy a decir mi posición. Vamos a hacer, cada uno va a tener sus 5 minutos de gloria para poder ordenar. Yo cumplí.
¿Quién quiere? Yo dije que Abrimos iba a la lista presentar. de oradores. Doctor Javier. Después, Yo porque me tengo que ir menos 4. bueno, después yo Tiro la piedra y escondo la mano. Mucha independiente que es. De hecho, fue- Eso estuvo de más, doctor. Eso que dijo estuvo de más. Eso estuvo de más. No sea grande que ayer metieron 4 goles milagrosamente. Déjelo ahí. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Javier, que está apremiado con el tiempo. Bueno, este es un tema muy interesante, lo hemos analizado en el Instituto Argentino de Empresa Familiar para ver hasta dónde comprometía o no la planificación familiar en los protocolos de familia que hace el instituto. Hay distintas opiniones. No es muy personas- prolijo, pero vamos a hacerlo. Hay distintas opiniones porque hay, bueno, hola, ¿qué tal? Hay distintas opiniones porque hay personas que no piensan lo mismo. En mi opinión, este tema no compromete el futuro, y pido disculpas por esto, por 2 motivos. Primero, la ley aplicable era otra. Entonces, toda la discusión, si en el Código Civil reformado por 17711 se aplicaba a rajatabla la fecha de la muerte del causante, o en la partición por donación podíamos ir a la fecha de la partición, acá es baladí porque ahora ya tenemos una solución y entonces creo que esto no funciona. Y segundo, tampoco este fallo de confirmarse o quedar así quiebra a la empresa porque el que debe en realidad la plata es el socio, que ya vendió sus acciones, por supuesto, como Dios manda. Bien, ya la trampilla. Entonces, acá hay una discusión si en la 17711 regía el principio, es una discusión, la ley es muy clara en un punto, la doctrina decía otra cosa. Entonces ahí es donde se encuentra la Corte de Mendoza, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Aplico ley pura y dura o me voy a la doctrina? Aplicó ley pura y dura. Para eso tuvo en cuenta algunas circunstancias, pero yo creo que para los que estemos en empresas familiares planificando, esto nos exige 4 cosas que tenemos que mirar. Primero, cuando evaluemos las empresas para determinar la porción de la legítima, ¿qué sistema vamos a aplicar? Acá se aplicó libros. Y el sistema libros sabemos que es un sistema que no refleja la realidad. Como se aplicó libros para la empresa A y para la B y C, las que le daban acciones, parecía esto equitativo, pero de hecho no. Y hay una pericia, impugnada o no, que dice que aún si retrotraemos la situación a la fecha de la donación, también se violaba la legítima, si consideramos los valores reales. Entonces, la primera, para los consultores creo que esto va. Segundo, ¿puedo yo, es equitativo pagar con frutos? ¿Le doy todo a mi hermano y a vos te doy los frutos de lo que le di al hermano? Este es un tema, los litros de vino, ¿no? Este es un tema como opinar. Luego tenemos, sí, el test de perspectiva de género, porque a ver, si la perspectiva de género va a aplicar, y bueno, veamos si acá puede haber alguna situación de poder, vulnerabilidad, de mandato que de alguna manera ese consentimiento no sea tan viciado, y la perspectiva fue lo que hizo lugar a una amplitud probatoria que dieron en la Corte de 4 años antes. Y también la perspectiva influye sobre otra cosa, la venta de acciones padre a hijo. Un padre, 3 hijos, el padre le vende las acciones a solo a uno. Esto cayó por simulación en la sentencia y parece que las ventas de padre a hijo, si no son simuladas, le pasan muy cerca. Si hay 3 y cede solo a uno, la capacidad económica de ese hijo, ¿por qué no le dejó a los 3 lo mismo? Yo creo que esto también, si vamos a hacer una venta como consultores de padre a hijo real, tenemos que darle causa y que documentarla bien y que no termine pagando la venta la propia sociedad. Bueno. Aparte, si invocó precio vil, la falta de capacidad de Alberto para haber pagado el precio. Pero yo digo, nosotros como abogados consultores, ¿qué tenemos que hacer? Si dice, che, le vendo mis acciones, a ver, es una venta real, hay plata para pagar, se va a pagar. Esto además sabemos que fue en cuotas, que se reformuló, bueno. En fin, estas eran mis aportes, muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien, es para aprender. Bien. Doctor, a ver, esto es... ¿Te ves ahí? ¿Bien? Bien. Bueno,
Bueno, varias cosas que voy a tratar de ser muy Camerama, breve. no sé lo mejor, pero Voy a tratar de ser bastante breve para que todos puedan decir lo suyo y si hay más tiempo, ampliaremos. Bueno, en primer lugar, yo diría que se hizo todo mal. Como decía recién el doctor, bueno, más en el tema de familia, debería haber un consenso, debería haber una negociación, debería haber una participación, cosa que evidentemente no la hubo. Esto es de manual, ¿no? Es decir, cuando algo se hace de espaldas a los interesados, a los que tienen legítimos intereses y demás, es cuestión de tiempo, en algún momento va a haber un conflicto. Obviamente acá el conflicto escaló de tal manera, ¿no es cierto?, que los hechos se harán por sí mismos, ¿no? En primera instancia, en segunda instancia, recurso a la Corte, recurso extraordinario, bueno, etcétera, etcétera. La otra cuestión que yo quería puntualizar, por fin de información, en temas económicos y más y contador. Obviamente, lo que acá dijo el doctor, que comparto básicamente todo lo que dijo, simplemente voy a hacer un comentario, una pequeña impresión. O sea, que obviamente el valor de libros, obviamente, de acá a la China, es un tema mundial, no representa ni un valor venal, no representa un valor. No. Y por otra parte, cualquier contador sabe que en la conformación de cualquier balance hay valores intangibles. Acá se hizo mucho hincapié en, por ejemplo, la capacidad de los herederos, de uno de los herederos, que tenía cierto talento, capacidad, etcétera, etcétera. Bueno, eso se puede haber resuelto de muchas maneras. Por un lado, le aportó, es legítimo, es mensurable. Bueno, podría haber tenido una retribución que fuera un gasto, entre comillas, ¿no es cierto?, de los socios, nada más. No mezclar los tantos. Si le agrega valor, bueno, esto es bueno, porque es bueno para todos. Si hay una cuestión de diferencial, porque aportó más tiempo, más talento, más capacidad, más experiencia, bueno, se podría haber valorado de alguna forma y eso mesurarlo a través de un horario, a través de alguna forma, insisto, que han sido consensuados. Respecto al tema, por ejemplo, de género, si bien uno puede decir que la mujer, acá hay muchas mujeres, que es más débil, eso es bastante relativo. Digo bastante relativo porque depende del perfil de cada mujer. Sí. Cualquier generalización, además de que no es acertada, es humillante para la mujer. Pero esta mujer dice tener una carrera política. Y además dice que era indomable, que no la podían reducir. No era una La indomable. Pero eso precisamente es lo que determinó dejarla fuera de la legítima. Claro. Y eso, bueno, a ver, cuando me toque voy a hablar. A ver, la regla es cada uno tiene sus 5 minutos. Anótese lo que quiere hablar cada uno, no vamos a dialogar porque si no terminamos mal. Adelante, continúa. Bueno, en primer lugar, sí, quise ser breve, tenía muchas cosas para decir, pero como creo que todos tienen ganas de decir, el tiempo es un recurso escaso y no renovable. Y Esteban lo conozco porque soy hijo de empresarios y nieto por parte de mi abuelo de empresarios. Yo le conozco muy de cerca, madre profesional, todos los conflictos que hay en materia sucesoria. Cuando digo sucesoria no es porque alguien se murió, sino ir planificando lo que acá tampoco se hizo, la sucesión, entre comillas, de los que estaban en el manejo de la empresa y todas las vicisitudes que esta empresa tuvo. Bueno, y para cerrar, por Dios que están todos con cara de que tienen ganas de hablar, no quiero ser explayarme. Y volviendo al tema de género, bueno, como bien acá salieron varios abogados defensores de género, ahora lo digo con un poco de humor, más que nadie lo tome de forma negativa, que como bien se apuntaba, se ha hablado de la mujer con un carácter importante, capacidad, carácter, conocimiento, experiencia, relaciones, o sea, que hace que no es el común de la mujer, ni tampoco es el común del hombre, que es una cuestión de género. Bueno, y para cerrar, si hay tiempo,
algo más diré, y si no, por ahora lo dejamos ahí. Vamos, porque son varios los que quieren. Después, si tenemos más tiempo, ¿te parece? Perfecto. Sí, sí. La doctora, Buenas tardes. ¿querés arrimarte un No, está bien. Acá Para la se televisión, se Patricia. enfoca, se enfoca. el cameraman? Es lo que, Patricia Fernández de Neuquén. es lo que había en el colegio. Colegio de Abogados de El Neuquén. doctor, el problema es el doctor Barreiro, que está al lado. Pero, Bueno, con Lucía escribimos ahora en estos días, mandamos a la ley el comentario de este fallo, y allí señalamos la necesidad de aplicar la perspectiva de género en estos casos, porque básicamente, después de estudiar e investigar, las mujeres tienen muy baja participación en la tierra y también en la titularidad de bienes en relación a los varones, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Y según los estudios de prestigiosos profesionales, eso se debe a la distribución mayormente de las herencias. Las planificaciones familiares, normalmente por este sistema que impera, se privilegia que llegue la titularidad al varón que se supone que es el proveedor. Entonces, la perspectiva de género aplicada a estos casos va a permitir primero contextualizar los hechos. Esta mujer, como muchos hicieron referencia, María Cristina Zucardi, es una mujer profesional, ingeniera, a la que el padre de alguna manera le desestimó de que estudiara lo que era vocacionalmente lo que ella quería, que tenía que ver con una carrera social, y frente a ese desafío, siendo el padre ingeniero, ella estudia ingeniería, se sigue desafiando, es una mujer política, tuvo 2 mandatos como diputada nacional por Mendoza, además de ser una de las más relevantes políticas que ha tenido Bordón en su momento como gobernador, pero la desestimación como heredera surge de múltiples factores, entre los que hicieron referencia en cuanto a que decían que era indomable, de que su hermano era el que más condiciones tenía para dirigir la empresa, el que más creativo había sido. Todas estas cuestiones hacen a la necesidad de aplicar la perspectiva. Pero en este caso, a decir verdad, la perspectiva, lo único que puede ayudar es a contribuir socialmente a desconstruir un sistema. Porque este caso se debe resolver bajo la luz de la legítima. Sea cual sea, o sea, si uno aplica la ley conforme el Código Civil, que decía que la evaluación debía hacerse al momento en que fallecía, entonces le da lo que acá nuestra amiga Lidia dijo, 12 millones y algo de dólares. Yo no la corte. No la corte, bueno. No, y eso lo que dice la doctora lo referencia. dice la propia sentencia de la Sí, Corte. sí. No, pero eso- no, está bien. Ahora, si uno va por la solución que daba o da el Código Civil y Comercial, que es lo que el hermano hace hincapié en toda su defensa, en que se debe aplicar la solución del Código Civil y Comercial de la Nación, también se afecta a la legítima, en 4 millones de dólares. Entonces, aquí es una cuestión de legítima, en definitiva. La perspectiva ayuda a contextualizar cómo se llega a la mujer habitualmente y ayuda a contribuir a una sociedad más justa, más equitativa, a una sociedad que cambie esta cosmovisión. Pero, a decir verdad, esta es una cuestión de legítima. Por una solución o por otra. Pero la solución, ¿qué iban a hacer los miembros de la Corte Suprema? Aplicar la norma. El señor fallece en ese momento, salvo que lo hubieran declarado inconstitucional, pero, bueno, tendrían que haber buscado el fundamento. Pero claramente no iba a ser,
o sea, declararla inconstitucional para resguardar muchas veces al vulnerable, pero ella era la vulnerable en este caso. Y era vulnerable bajo, o sea, ser mujer hoy por hoy estás en una categoría sospechosa. Bueno, No adquieren esto- ningún uso de género ustedes, ¿no? es una categoría sospechosa, el 75, inciso 23. Lo son los adultos mayores, son los niños, las niñeces, lo son las mujeres, lo son las personas que transitan enfermedades y demás. Pero lo cierto es que la norma es la que marca. Sea una solución, o sea, la que aspira el hermano que se aplique el Código Civil y Comercial, hay 12 millones contra 4. Pero en cualquier caso, se ha afectado la ley. Eso es todo. Puedo, no sé si me tocaba a mí. Estaba el doctor Barreiro, pero ha bueno, salido por la puerta la parte de Racing. Racing. De Racing, claro. De Racing. No nos sorprende. No nos preocupa. Se fue por el túnel, Bien, dentro de la sentencia es clara también. Ahí salí, vos decime porque yo no veo. Yo salgo ahí con Muy bien, doctora. Perfecto. La sentencia es clara cuando dice, más allá de la cuestión de género, si le hubiese sucedido al varón, es exactamente lo mismo. Porque la violación de la legítima es como lo decía el Código Civil en 3588, la legítima es inviolable, porque además es una cuestión social que el mismo Código Civil en su momento determinó esa porción, que después la amplió, que después se modificó, en fin. En cualquier tipo de época, si los codificadores hubiesen querido sacar la legítima y hubiesen querido que ningún heredero pudiera reclamar, lo hubiese puesto. Esto está en el código anterior y en el código actual. ¿Sí? Más o menos. Bueno. Esta porción, algo que me olvidé decir, porque vos no sé quién preguntó acá respecto de por qué eran los hechos tuyos, cuando los relatás decís, primero reclamó en especie y después hubo la corte. Bueno, fue precisamente la petición de José. Cuando contesta demanda, dice, bueno, a todo evento de forma subsidiaria lo pago en ¿Qué es lo que efectivo. dice ¿De el código acuerdo? nuevo? Que te arreglen dinero. ¿Qué es lo que dice el código nuevo? No fue tampoco ni siquiera una petición de la actora. Claro. ¿Sí? En uno y otro caso es distinto. Después, otra cosa que les quería agregar, esos 12 millones que determina la Corte son por el 50% referido al padre. Hay un reclamo a posteriori, que no sé si está interpuesto, no sé, respecto de la madre. Y eso se modifica, o sea, se va modificando. Es decir, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y con mucha claridad, y que nos pasa muchas veces, y se los digo a todos y a todas, la noticia mediática. La noticia mediática nos impacta. Cuando sale y surge este caso, nosotros nos enteramos, yo me enteré en realidad, más allá de que me encanta azúcar y el vino me encanta, no sé qué, me enteré por el diario. ¡Qué horror! Nosotros que estamos en empresas familiares en planificación, dijo, bueno, voy a empezar a estudiar el tema. Y realmente la desinformación ha descalificado un trabajo totalmente loable por parte de la Suprema Corte de Mendoza, que ha aplicado nada más y nada menos que la norma, porque además hay una norma que es clarísima del Código Civil, y con esto voy a dejar sentado esto nada más. Y vuelvo a insistir, si hay violación a la legítima, hay fraude. Y si hay fraude, no puede mantenerse ningún caso en pie y el reclamo es viable. Más allá de que esta señora, la ingeniera Zucardi, interpone la acción en los plazos determinados y reclama lo que es suyo. Y más allá de que la otra heredera no lo ha hecho. Reclama simplemente el fraude que se realizó. Y es claro también en el expediente que los fondos por el 13% relativos a la adquisición del resto del paquete accionario no salieron del bolsillo de José, sino que salieron de la misma empresa, porque hasta en el expediente figura los mismos cheques firmados por Emma Cartelone. Entonces, este estereotipo lo tenemos que cambiar entre todos y tenemos que estudiar un poquitito más, ir a fondo en que realmente no es necesario que sea vulnerable una mujer. La vulnerabilidad está impuesta por la sociedad. La misma sociedad patriarcal, lamentablemente, que todavía todos tenemos que hacer estos cursos y todos los días el ejercicio. Cuando vemos un desequilibrio de poder, algo pasa. Extraigamos ese desequilibrio de poder y apliquemos la ley.
Sin vicios de consentimiento. Pero justamente, en virtud de lo que dice la propia Corte, no es un tema de patriarcalidad. Tal cual. Estamos hablando de la violación de la legítima. Sí, correcto. Pero es Lo contextualizó. Pero nada más, pero tampoco... Es legítima y es. Pero si no se hubiese visto, no se podría hablar la. Si no se hubiese aplicado perspectiva. Donde podría aplicar la perspectiva es como elemento para juzgar la simulación de la venta Claro. de padre a hijo. Ahí está bien. Ahí te puede aplicar. Sí, pero hay una cosa curiosa también, que ninguno habla. Primero que la otra heredera, no sé qué habrá hecho, pero aparentemente no. No hizo nada. No, pero son cosas distintas esas, son cosas distintas. Yo después te digo que no. hermana mujer, digamos. Sí. Habría sido víctima de todo. Arquitecta No también. intervino. No, creo que no figura. Y después el tema de los efectos de la división de la herencia por donación. O sea, esta división que hicieron. Todos prestaron conformidad, todos estuvieron. Y nadie habla No hay de conformidad. consentimiento. Esa no. ¿Y cómo que no? Sí. No prestó, dejé ver el expediente, no prestó la conformidad. Por eso la Corte, No, pero aceptó ella la afirmó, cuota. la evaluación no existía, nunca existió evaluación. Esa famosa también tríada que dice, no acepta los números, no Y hay forma que- parte de un no. acto de donde no es así, no es así. acepta las cuotas. Ella firmó la No, no. escritura. Claro, eso iba a decir, ella aceptó la No la donación. escritura, pero no Va había con evaluación, se protesta. había Va con definido. protesta. Iba con Que sea- protesta. Bueno, para que es importante porque él se va. Protesta que la escribana declara que fue bajo Sí, sí, eso protesta. lo- Iba con Eso es importante, por eso digo. Y digamos, siempre está, rompo con la familia o no rompo, incluso esperó casi al final de la prescripción, no estaba segura si lo iniciaba, ¿sabes? Sí, claro. 4 días. Siempre está antes. ese mandato, viste, El mandato del fuerte, del padre, que es que difícil, se impugnaba, no cobraba, es difícil. no cobraba las cuotas. ¿Por qué cobró y quedó una última? No por gratuitamente, cobró porque no hay niña. Las cuotas no Claro, le servían ni para el necesitaba. kiosco. No le servían ni para el kiosco las No cuotas. necesitaba. Bueno, ¿quién es? Esa la pagó la empresa. Esa la pagó la Las pagó la empresa y no le servían ni para el kiosco. Paolo, que no habla. Está bueno, señor director. ¿Listo? Eduardo, ¿Listo? ¿Quién? Baquer, usted tenía un trabajo hecho sobre Baquer, la familia Baquer. De acuerdo, sí, pero no el tema específico. No es tema específico, pero más o menos se trataba. Una acotación. Bueno, ¿Eh? retoma su poder. Bueno, le damos- director, ¿o no? Sí, sí. Bueno, a ver, el doctor Dazo, no, el doctor Dazo está implícitamente en la lista de oradores. Está permanente. Bueno, simplemente una acotación. Pero Derechos queremos no se escuchar- reservan, se ejercen. Exactamente. Y si no se ejercen, la reserva no tiene validez. Nada más, Muy bien. basta. Adelante. No hay código que lo diga. Todo el ordenamiento está hecho sobre la base de la autonomía de la voluntad en la medida que se ejerza esa voluntad. Si no se ejerce, evidentemente no hay autonomía de voluntad. Nada más. Bueno, ¿alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra? Si no, le damos la ¿Vos palabra. no ibas a hablar? No, queríamos acotar alguna Era la cosita. acotación. Sí, sí, Era la acotación. coincido. Bueno, le damos el derecho de réplica a la doctora. No, yo no voy a replicar, ¿no? Porque esto no es un... Comentarios. Ah, perdón, ahí vas a decir. Sí, no Ah, puedo deja- comentar a ver, a ver. amparar el secreto profesional de que no es la única empresa en la que en estos próximos años nos vamos a encontrar con situaciones como estas, en donde básicamente las mujeres de la familia no son mantenidas muy al margen de las empresas que conforman la estructura societaria de determinadas actividades. Y bueno, nos vamos a encontrar con unos cuantos casos, Zucardi, prontamente. Sí, a ver. O sea, la noticia despierta dos cosas. Por un lado, como está planteada, qué barbaridad, qué horror, antiboquismo, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas, despierta eso y quizás quiere ayudar a que la Corte abra sus ojos. Y por otro lado, también sensibiliza a las mujeres empresarias familiares diciendo, ojo, mira, lo que Zucardi logró lo podría lograr yo si lo peleo, ¿no? Tiene un doble No, las efecto. mujeres Mi modo de ver. empresarias están en modo de ver. miles de movimientos hace décadas con Sobre todo, mujeres. Sí, sí.
nada. Bueno, le damos la palabra a la doctora Lidia Weiser. No quiero hacer réplica porque tengo más dudas que certezas con este asunto, quiero confesar eso. Así que no, en realidad lo mío es, quiero hablar de mis incertezas. Por ejemplo, a ver, la sentencia de la doctora Gladys Marsala, yo simplemente hice una referencia somera como para no extender demasiado la presentación del caso, pero tiene determinaciones, evaluaciones, etcétera, etcétera, que no condicen con lo que después la Corte resolvió. En segundo lugar, hay un detalle en la sentencia de la doctora Marsala que me parece dirimente, y dice, acá no puede hacerse una evaluación a la fecha de la sucesión del causante porque el causante no tenía bienes a la fecha en que falleció. El causante trabajó. Se había desprendido de todo su patrimonio. Entonces acá no hay una fecha de sucesión porque no había bienes para distribuir. Esto a mí, la verdad, Eso es el argumento de la fecha de la donación-partición. Exactamente. Porque la donación-partición vale si no quedan bienes. Exactamente. Claro. Yo digo Pero que lo si de no la... vas al argumento, si a vas ver, al argumento de la fecha digo de la que apertura no sirve. el fallo de la Corte Claro, pasa eso por no alto, puede pasa por alto estas determinaciones que se hicieron en base a pericias. Pasa por alto la cuestión de que a la muerte del causante no había bienes. Había otra cosa, bueno, ya me la olvidé y además... Por la simulación había bienes, ¿no? La Por simulación... la simulación había bienes. Pero no, porque la simulación era exclusivamente sobre esa venta. Podía haber planteado la simulación en su momento. Pero si la simulación procedía, Sí. tenías 13% de las acciones a la fecha de la muerte. Para llevarte el argumento acá. Pero ese Sí, argumento, pero en realidad, no- de que no queden bienes, Pero ¿cómo era una es acción? si tomás como buena la partición por donación. Era una acción Si tomás como subsidiaria. buena la fecha, no juega ese argumento. Era una acción subsidiaria. Era una acción subsidiaria. Y después, con respecto a la cuestión de género, yo francamente no puedo, sino como mujer, compartir todo lo que acá se dijo respecto de la necesidad de que haya una perspectiva de género. Ahora, lo que no comparto es que la protección, primero y principal que en este caso no tiene nada que ver la perspectiva de género, acá se resuelve por una cuestión pura y dura de derecho relativo a la violación de la legítima, que es un instituto de orden público. Pero eso no Pero además, la cuestión de género, que en algún sentido tendría que, a ver, ¿qué puede hacer la mirada de género en este caso? ¿Inclinar la balanza en caso de duda? Bueno, acá no había dudas. Y otra cosa que a mí, digamos, Dame un segundito, que quiero intervenir. claro, pero acá había una cuestión previa, que es de la legítima, una cuestión previa, no, una cuestión dirimente, que es la cuestión de la legítima, que es de orden público, que ya no da lugar a una interpretación diversa por la cuestión de género. Y después, la propia ley, digamos, la de la defensa de género, tiene algo que yo considero que tiene que ser trascendente en el momento de establecer si es de aplicación o no es de aplicación. Porque, a ver, la ley integral dice, en tanto y cuanto haya una relación desigual de poder. 26.485. La 26.485. Bueno, es claro que hay una relación desigual de poder. Yo no veo acá la Acá relación. la relación desigual de poder es primero, ella hasta el 92 trabajó en la empresa codo a codo con toda la familia. La familia trabajaban las tres hermanas, los padres y la... Yo hablo de la El persona padre- del sujeto. A ver, yo como El mujer padre- me considero un sujeto exactamente igual a un hombre, Está bien. con las mismas, con las Porque mismas tenés una posibilidad, tienes a un padre que te decía que era lo que tenías que hacer y si no te vas a apartar de cancelar. a la Bueno, pero familia. ¿sabés qué? ¿Cuántos años tiene No, esta chica pero María ya, Cristina ya, para ya, sentirse sojuzgada al No, padre? Estás criticando a la chica, no al hecho. Vos estás criticando No, el hecho yo de digo, Cristina o María Cristina. no, yo María tengo Cristina dudas, sale yo tengo dudas de que para mantener la armonía tengo en la familia. dudas de que la Está cuestión de género tenga alguna Eso vinculación sí, con este asunto. Nada. No tener forma objetiva de probar.
aprobarlo. Claro, claro. Eso No, es súper bueno, está bien, pero Porque ¿sabes tienes qué que caso tener en típico? cuenta la habilidad de la persona para Sí. manejar. O sea, las condiciones innatas de una persona para Sí. manejar determinado Sí. asunto. Está bien, perfecto. ¿Por Yo qué quiero trabajó el que padre es la hasta 3 condición años? innata de la persona. ¿Por qué trabajó el padre? Pero dame un segundito, porque No, lo conozco un poquitito el tema. No, no, Porque usted explícame estamos hablando de quién es esto. general, Porque lo que se plantea acá es, le donaron las acciones al hermano, se hizo titular absoluto, trabajó durante 20 años y resulta que... Estamos discutiendo No, la condición de la mujer sin- Pero es lo que justamente son la las ambivalencia de Pero la es lo que estoy tratando de... Bueno, pero acá no nos guiamos por No, los pero medios. ¿cuál Acá hacemos es el análisis tema? La jurídico. plusvalía, ¿no? ¿No? Esta plusvalía, porque lo que está planteando Lidia, muy bien lo plantea, dice que no hay acervo. ¿Cómo que no hay acervo? Si tanto el padre como la madre trabajaron hasta el último momento, Ese no es un el dato, padre, es un dato que da la- no es un dato menor. No es un dato que da la No es un dato corte. menor. El padre trabajó hasta 3 años antes, o sea, estamos hablando del año 2011, y todo el crecimiento, no, se murió en 2014, y todo el crecimiento exponencial patrimonial, el padre era el conductor, el padre era el que estaba a cargo de la empresa conjunta que tuve con la madre. La madre trabajó hasta el último día de su vida. ¿Está? Claro, Entonces, bueno, no está, bien, no está no está, pero no lo que está, digo es, no está en... no, bueno, pero estamos hablando del acervo. El Claro. padre era director, no era un director de asiento, era un director ejecutivo, un director que trabajaba. A mí me parece que al padre se le acuerda y a la madre un cargo que es más bien honorario, No es un con una honorario. retribución. No es Sí. honorario. Nunca, y además otra cosa. Bueno, ¿cuándo se estamos perfecciona? discutiendo sobre ¿Cuándo hechos que se no perfecciona están, la donación? qué sé yo. Te lo pregunto. Y si nunca se espera, no había una cláusula, discúlpenme, porque lo tengo bastante fresquito el tema, una cláusula que decía que los hijos no podían vender las acciones. Por 10 años. Ok, y entonces. Y yo, es una y si yo, condición no, aceptable. si yo tengo perfeccionada Sí, la por tiempo donación, determinado, sí. no, pero no la puedo vender, no dispongo. No estaba perfeccionado. No está perfeccionada. ¿Por qué no? Es porque ¿Sabés yo que no puedo entendí esta disponer. parte? Es más, la partición de las acciones de Simalco y Simalco Neuquén Sí. se pusieron en tres. Hoy, Sí. hoy, esas acciones están embargadas porque el día, esta sentencia, fíjate que día es la de la Corte. ¿La tenés vos? ¿De corte? Yo te digo. Agosto. 5 de agosto del Bien, 24. El 14 de agosto, este señor, José, con todo respeto, ¿no? Con todo respeto, digo, cedió todos sus bienes y las 150 marcas. ¿Ok? Sí. Las cedió. Pará. No, digo, me imagino. Pará, tenés Yo no un estoy justificando, te digo que te creo, no estoy justificando. A mí me parece, ¿no les da un poco de esta cosa de decir, che, te manejaron, te dieron el patrimonio, ahora que tenés una sentencia adversa, transferís los bienes sin ton ni son con una sentencia que te obliga a pagar 12 millones de dólares? Bueno, pero escúchame, Dale. una cosa es la empresa, otra cosa es el empresario. No, Si me dejan, A ver. doy un par de ideas. Esta parte no la entiendo, perdón, de verdad no la Si me, entiendo. Él es el autor. Él es el si me permite, Él es el No, la agrícola es la No, la el condenado es él. Él se insolventó. Porque la reducción de la legítima, lo que hace, y la Corte le dice, bueno, está bien, te hago o sea, tu legítima está, la deduzco, queda 93 millones de dólares, entonces 93 millones de dólares, cada uno le toca 33. Ah, yo digo, De esos 33 le saca el 22% de Simalco con el que Simalco Mendoza, y eso es el 22%. ¿Por qué es el día de hoy? Que sigue impugnando las asambleas y los directorios de Simalco. Esto no se dice. No. Pero hay otro factor ahí que vos aportás en la cabeza, que es el 20% que él podría disponer. Él ratifica, el padre ratifica respecto de eso que lo quiere beneficiar. Y nadie dice, eso no está en el sentencia. Cuando hacen cuando hacen el cálculo no está. No, Sí, dice, sí. Y además, Ah, no, la sentencia de la Corte. el 2588 del Código Civil te dice, más allá de que haya consentimiento en un grado de acción, la legítima es inviolable. Ese es un factor importante. a ver si me permiten, tengo dos o tres cosas para agregar. Primero dieron lo que decía Javier, ¿no? En cuanto a que
estamos hablando de un tema que se resuelve por el código viejo y para el futuro el código tiene soluciones. El código viejo, el código panel, la simulación, todo eso Todo está bajo, por eso, queda bajo las reglas del código viejo, con lo cual hay muchísimas cuestiones que... la porción legítima, ¿qué es la porción legítima? La inmunidad, Perdón. la simulación. Perdón. Subsidiariedad. El caso se regula por el Código Civil viejo. No le dejaron entrar una a esta mujer A ver. y a la otra, y esto se manejaba. A ver, yo creo que esto lo tenemos, analicemos esto con la mayor objetividad y sin ningún tipo de prejuicio. Así se hace el ejecutivo. A ver, ¿me permiten un segundo? Yo creo que acá hay algunas cuestiones que a mí me preocupan, más allá de que yo coincido con lo que recién en cuanto el tema de la perspectiva de género no resuelve el problema, pero sí pone un contexto que es real. Pero ayuda. Porque Perdón, pero no, la Corte no resuelve en base a la perspectiva de género. Sí, No tiene- no. A ver, A visualizarte. me dejan dar mi opinión, después cada uno piense lo que quiera. A ver, no dialogues. estimados colegas, 2 minutos. Digo, después cada uno piensa lo que quiera. Yo soy todavía más radical en esto, no radical de radicalismo, sino radical en cuanto al pensamiento. Yo no creo que, salvo que existan hijos menores o personas con discapacidad, la legítima no tendría que existir y uno tendría que tener plena libertad de gestar. Pero eso no es lo que dice el código. Pero no es lo que dice el código. Pero no es lo que dice el código. El código dice lo que recién decía Lucía y Patricia en cuanto a la legítima que teníamos en el código de Vélez, era un poco más chica, más disponibilidad que antes, bueno, pero está en el código, es la decisión de política legislativa que es obligatoria. Pero aclaro primero que yo parto de la base de que para mí el dueño de las cosas tendría que hacer lo que quiere con los bienes, salvo que existieran personas con discapacidad o hijos menores, que sería los únicos límites que yo encontraría que la ley diga, mire, acá usted no puede hacer lo que quiere porque tiene que resguardar esto, ¿no? Pero no es lo que dice el código. Ahora, sí me preocupan 2 o 3 cosas. Primero, la estabilidad de los actos, ¿no? Yo digo, entiendo el contexto de todo esto, me queda clarísimo. Creo que es cierto que hubo toda una cuestión, creo que era hasta propiamente cultural de la época, que seguramente no tengo duda que los padres no es que estuvieron pensando voy a perjudicar a nadie, es una cuestión cultural que es una realidad que sin negarla es una soncera, porque es algo que lo vemos, no digo en todos los casos, pero lo vemos cotidianamente. No le dejaban opinar. Bueno, por eso. Ahora, pero está bien, por eso. Pero, a ver, pero creo que también acá hay otra cuestión que me parece que pasa un poco de largo, que es el tema de los efectos de los propios actos, ¿no? Jurídicamente relevantes de todas las partes. ¿Puedo terminar, Marucero? ¿Me deja hablar un segundo? Los propios actos, a ver, si yo digo, si no, no, al revés, yo digo, si cobro, eso tiene un efecto jurídico, depende cómo lo quiera ver. Precisamente por eso digo, los propios actos jurídicamente relevantes de las partes, ¿de quién? De todos. De todos, que creo que es un tema complicado de ver. El problema que tenemos, claro, el Código Civil y Comercial, el Código Civil dejaba un montón de cuestiones en materia de colación, de evaluación y demás, sin resolver, y por eso la doctrina tenía un montón de temas dando vuelta, a tal punto que la Corte termina aplicando el criterio del Código Nuevo, que dice, mire, si hay diferencia en la duración inoficiosa, se resuelve con dinero, mientras que la demanda no está pidiendo dinero, que es lo que decía, es lo que planteaba Lidia. La demanda dice, no, mírame las sanciones que me corresponden, más dividendos, utilidades no liquidadas, o que te llevaste, más el apercibimiento de los bienes adquiridos con el patrimonio, todo. O sea que, desde ese punto de vista, me parece que hay algunas cuestiones, ¿no?, que hay que tener en cuenta. El Código Nuevo también dice un dato muy interesante, que es lo que discutía la doctrina, que cómo se evaluaban los bienes. Los bienes se evaluaban a valor constante, pero de acuerdo al estado de los bienes en la sucesión. Y ahí aparece un tema que dijo Lucía recién, que la Corte lo destaca. Y yo creo que ahí también hay una cuestión de simulación no planteada, porque dice que no está planteada, porque la Corte aclara esto de que los padres siguieron actuando en la empresa constantemente, como que los padres seguían dirigiendo la empresa. Lo de la prohibición de tráfico, yo ahí discrepo en cuanto a que la prohibición de no vender por 10 años no
altera la donación. La donación es un contrato consensual, se perfecciona con el consentimiento. Después puede haber un cargo, una condición de que, mire, yo te doy es como si hubiese habido un usufructo, como si hubiera habido un usufructo, qué sé yo. Desde otro punto de vista, no cambia la donación. El código nuevo también trae otra solución, que es en cuanto a cuando se produce la traslación de la propiedad de los bienes en la partición por donación, que no lo decía el código viejo y generaba toda una cantidad de discusiones. No lo dejó porque siguió con todas las A ver, la cuestión, lo que digo que la situación es mucho más compleja y creo que hay temas que se disparan de acá, más allá de que esto se resuelve por el código viejo, más allá de que efectivamente hay un tema de legítima, que yo creo que tiene que ver esto con la estabilidad de los actos, con la seguridad jurídica, con qué significa, y ahí tomo lo que decía Ariel en parte, la autonomía de la voluntad. Digamos, cuando los actos se consolidan, porque yo digo, bueno, a ver, si... Cualquier planificación que hagas o acuerdo se afecta a la legítima. No, estoy de acuerdo, se hace que sea... firmó en No, está claro, está clarísimo que el tema de la legítima es de orden público y no es eso está fuera de discusión. Lo que digo, pero no deja de preocuparme a mí que esto no tenga una solución, porque yo digo, a ver, ¿requerirá algún replanteo, alguna reforma legislativa? Seguramente, porque yo no puedo dejar esto abierto a que, no sé, esto se hizo en el año 90 o en la década del 90 y los padres se mueren por suerte muchísimos años después, 2 o 3 décadas después, dentro de 2 o 3 décadas después me pongo a discutir algo que cuando yo estuve realicé actos propios. Pero acá en función de lo que dice... Yo estoy hablando, a ver, la ley, para que no haya, la ley tiene un fin. No, por eso el concepto de fraude de la ley que dice, cuando yo uso la ley para un fin distinto al que está previsto por la ley. La violación de la legítima, yo personalmente considero que no siempre es fraudulenta, porque también puede deberse a una cuestión de evaluación. Cuando yo hago la evaluación, mira, te dio mal. Ahora, puede ser también fraudulenta, que es la mayoría de los casos, cuando te dibujo para que... No, pero el fraude implica una conducta intencional de violar la norma. A ver, bueno, vos podés, a ver, como estamos hablando... vos con el código viejo, vos fíjate que el código viejo te decía que vos no evaluabas a la fecha de la donación, evaluabas a la fecha del fallecimiento. La fecha del fallecimiento, como no hablaba el código viejo de los acrecimientos, te puede dar más y no por fraude, y no significa que objetivamente no haya una violación de la legítima y la tengas que corregir. Por eso digo que depende... No estoy hablando de esto, estoy hablando genéricamente. No lo quiero, súper puntualizar con esto porque las preocupaciones que para mí nacen van más allá del caso Zucardi. Por eso digo, más allá del caso Zucardi. Entonces digo, me preocupa... la cuestión de género y todo lo demás. Y la cuestión de género está clarísima y yo coincido que lo que hace la Corte es contextualizar algo que es una realidad. A ver, negar eso. Ahora, tampoco la Corte dice, mire, acá aplico la cuestión de género y presumo, no dice nada de esto, la Corte no dice esto. La Corte te dice, toda plusvalía o disminución de valor que has experimentado los bienes donados, teniendo en cuenta que el causante jamás se alejó de la cuestión. Claro, pero eso no es por la cuestión de género. Bueno, todo lo que vos quieras, el entorno. Pero eso no es la cuestión de género, lo que está hablando de la realidad de los hechos. Me voy a ir. Después de todo esto, el padre se fue retractando, volviendo al caso Zucardi, porque era tan obvio, se fue retractando prácticamente seguidamente porque se disolvió la familia. Y el padre, luego de los 5.000 famosos, 5 millones de litros de vino, 500.000. Bueno, no, 5 millones de litros de vino, volvió a decirles y a manifestar, él indicó en ese momento que se le entregaran el valor que representaba 2.500.000 litros de vinos más. El hijo, eso no está se negó, está en el expediente. El hijo se negó. A verla. Hubieron un sinfín estuvieron los mediadores más importantes en este caso. El padre, 6 años antes, se rectifica y dice que se había equivocado y se había exhibido con la violación a la ley. Se equivocó. Eso está en el expediente. Pero más allá de eso, yo quiero hacer una cuestión. ¿Sabes lo que quisiera un segundo antes de seguir nosotros? Como tenemos algunos colegas que están conectados, entonces si alguien quiere intervenir, dar una opinión, porque es como que esto fue medio sui generis armado, entonces generalmente no estamos acostumbrados a que las reuniones de instituto
tenemos colegas que afortunadamente se han conectado. Así que si alguien quiere hacer uso de la palabra, por supuesto, nos levanta la mano, se activa y lo escuchamos con todo gusto. Yo quiero hacer una pequeña acotación. Bueno, mientras tanto, la doctora Weiser y después le decide, damos la palabra a él y mientras después alguien a se decide, piensen qué hubiera pasado si prosperan las otras acciones. Si en realidad no se hubiera condensado la pretensión de la actora en una suma X, que son los 12 millones de dólares, que bueno, que todos tenemos alguna duda respecto de... Pero los 12 millones no surgieron de la nada. Hay una pereza contable. Pero, perdón, pero no fue la pretensión. Yo lo que quiero plantear por hipótesis es qué consecuencias terribles hubiera tenido si prosperan las otras acciones respecto de una actividad de 20 años de la empresa. Nulidad de todas las asambleas, nulidad de todas las reuniones de directorio, nulidad de la venta de bienes, digo, es preocupante, simplemente. Más allá. No, pero que hablamos cosas diferentes, doctor. Puede ser, pero... A ver, acá el amigo quería... Estoy hablando por hipótesis. Claro. Sí, eran subsidiarias, pero podrían haber... No, eran subsidiarias relativamente. Eran subsidiarias, pero la acción... Pero la acción subsidiaria podía haber prosperado. Si no se hacía lugar a la principal. ¿Querías agregar algo? Bueno, voy a ser breve porque imagino que todos quieren seguir hablando. Bueno, por un lado, acá se habló del tema de bienes inmateriales, de intangibles, cuando hablamos de la marca. Entonces, acá viene otra cuestión, de cómo se evalúa. En un balance es un valor simbólico. Total simbólico, porque para los que no entienden, no saben de este tema, tiene que ver con lo que yo pongo para obtener los horarios y gastos que yo tengo para registrar a nombre de la empresa una marca, una patente o lo que sea. Obviamente es un valor simbólico, un valor de balance con la realidad económica. Bueno, pero la diferencia no es que es el doble o el triple, puede ser 1000 veces, 2000 veces, 1 millón de veces lo que dice el balance. ¿Cierto? Bueno, más aún, en una empresa en marcha, como dice la palabra, en marcha significa la actividad, ¿cierto? Entonces, esto también va cambiando, porque también hay otro intangible que tiene que ver con la clientela. Entonces, la empresa gana más mercados, factura más, diversifica, etcétera, etcétera. Naturalmente, esto también plantea una serie de cosas. Acá se habló hincapié en cuestiones económicas, porque en definitiva, más allá del ropaje jurídico, tiene que ver con la conveniencia de los actores, del sector. Y esto aparte lo llevo a una cuestión que yo conozco bien, porque trabajé, podría ser yo, Cargantini, que es una empresa familiar, para los que saben, es de Mendoza también, era de Mendoza, ¿no es cierto? Y de alguna lo conozco muy bien, es operativo, cómo funciona, etcétera, etcétera. Y para ir cerrando, hablamos de evaluaciones, hablamos de peritajes. Pues yo soy perito y consultor, además de hace más de 40 años. Es algo que he aprendido, que algo que es básico, sin desmerecer el trabajo profesional de ningún colega, tiene que ver con la metodología empleada, con los criterios. Y esto, si bien se resume todo en números, pero después de la apreciación que haga el perito, claro, la fuente de información, los elementos y qué concepto le merece todo el trabajo. Por eso hablamos los contadores, hablamos los que hacemos este tipo de cuestiones, refleja razonablemente la situación económica financiera, bla, 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 a un momento determinado. Por lo cual, hace una semana era una cosa, y mañana puede ser totalmente distinta. Sale cualquier noticia periodística, o puede haber cambio, lo que fuera, y la empresa puede valer la mitad. Yo, por ejemplo, esto cierto. No tiene nada que ver con bodegas. Pero cuando sube Trump, las empresas tecnológicas, de lo más, se duplica, o sea, el doble pasa a valer el doble de lo que valía
¿no es cierto?, pocas horas o días antes de que se conociera esta noticia. Bueno, y obviamente, trasladado a una bodega, si bien no tiene las características. Sí, pero conceptualmente pasa algo parecido. Pasa lo mismo, tiene que ver con expectativas. Claro. Entonces, si el mercado considera que esta empresa, algo que se habló todo, que la capacidad de crear ganancias, el manager, la habilidad de quienes conducen, y la confianza entre los inversores, etcétera, todo se basa en un tema: interés y confianza. Perfecto. Por interés nos sacamos los ojos y por confianza está la confianza. Bueno, Buenísimo, muchas gracias. Le damos la palabra a Ariel y después cierra Unas reflexiones nada más. cámara para el doctor En Vázquez. el año 1968 cambia el sistema de responsabilidad del Código Civil. Hasta ese momento, la ley y la doctrina determinaban la preferencia de la doctrina más adversa a la doctrina francesa. La doctrina francesa partía de la base que recogió y auspició nada menos que Jambier. No hay responsabilidad sin culpa. Es decir, aquel artículo que lamentablemente hoy no se encuentra en ninguna parte, fue publicado por la ley, pero la ley no lo tiene más, no tiene archivos. No existía la inteligencia esta acumulativa artificial, de manera tal que no existe escrito, plasmado en el papel, aquel artículo. Y ese artículo realmente se ha muerto, porque todo lo que no está hoy en la inteligencia artificial pareciera ser que no existe. Si la inteligencia artificial no lo reprodujo y la ley no lo reprodujo, el artículo es realmente un hito dentro de la doctrina. Se titulaba, digo, como si ya no existiera. El artículo está en alguno de los dinosaurios sobrevivientes, debe estar en su biblioteca. Posiblemente esté también en el repertorio de la ley, pero en la ley no lo encuentran. Lo busqué afanosamente y en la ley no lo encuentran. Se titulaba La responsabilidad no es una mecánica de las acciones. A partir del año 1968, como todos recuerdan, fue reformulado el Código Civil. En ese momento, la doctrina de Borda, que era la objetiva, cede ante la teoría de la responsabilidad subjetiva, que era la de Jambier. Borda y Jambier mantenían una relación sumamente cordial, desde el punto de vista de que formaban parte del mismo tribunal. De todas maneras, terminaron de alguna manera enfrentados y con una aridez y profundidad en la disputa que se hizo también de alguna manera un distanciamiento de tipo personal. Esto fue formulando en la doctrina las consecuencias de dos posiciones separadas por una grieta: la posición de Borda y la posición de Jambier. La posición de Jambier y la posición de Borda, quiero decir, prevaleció mientras Borda tuvo su influencia definitiva. La producción en doctrina era la prevalencia que tuvo siempre Jambier. Jambier sostuvo que no hay conducta de responsabilidad del sujeto, del protagonista, si no hay intencionalidad. Es decir, opuesta a la responsabilidad objetiva, según la cual el daño es imputable a aquel que lo ocasiona, con o sin responsabilidad. Esto tuvo una aplicación en doctrina sumamente importante cuando aconteció la muerte de 71 personas en un accidente deportivo a la salida de la cancha de River el 28 de junio del año 1968. Esa doctrina sentó un precedente que tuvo en la Corte la forma
perdón, no fue en la Corte, no llegó a la Corte. La doctrina de primera instancia fue contraria a River. La Cámara determinó la falta de responsabilidad de River e imputó el derecho ¿a quién? A la muchedumbre. Y la pregunta ¿es responsable la muchedumbre? La sentencia fue ponderada en todos los medios doctrinarios. No se sabe si el responsable de la muerte de 71 personas fue Juan Pérez García y quien indemnizaba. Se aplicaba entonces el único responsable, es decir, la teoría de la responsabilidad en el daño, según la cual el que responde es el que tiene dinero, el que puede responder. Esta es la teoría de la responsabilidad del daño. Siempre la relación causal llega hasta el que puede pagar. Y esta realidad en aquel momento se hizo clave. Son por la cual hubo una sentencia de primera instancia. La sentencia de primera instancia fue una sentencia ponderada en todos los diarios. Doctrina, jurisprudencia, la ley de la nación, la razón crítica y todos los demás diarios y pasquines de aquella época. Yo era abogado de River. Hincha de Boca. Convencí a la comisión de River que había que ofrecer con la sentencia en favor una cantidad relevante, sosteniendo que en la Cámara lo perdíamos. Anécdota, pedí secreto. En la oposición, la patrocinante de todas las partes era 71 personas, de las cuales 53 solo iniciaron juicio. Carmen Palumbo. Carmen Palumbo había tenido una relación muy cordial conmigo en la facultad. Cuando decidí convencer a la comisión de River, en el sentido de que en la Cámara sería revocado, pedí secreto de confesión. Y entonces, desde luego, dije que a los que no fueran capaces de guardar el secreto, se fueran. Se quedaron todos. Ofrecí entonces a la colega de la otra parte, mi amiga, mi compañera, mi adversa en este caso, ofrecí entonces una transacción. La contestación fue muy dura, muy dura. Ariel, sos un... Piensa en lo peor. Son of the beach. En inglés no duele tanto. ¿Por qué me decís eso? Y entonces ella me dijo, porque vos sabés que lo vas a perder. Y se lo has dicho a tu cliente. Entonces le contesté, bueno, tú me conoces, sabes que soy transparente, pero no soy inocente. Si a mis clientes les digo que vamos a ganar, no hay transacción. Y lo que quiero es la transacción. Por lo cual, transamos. Saludamos a la gente que está del otro lado, que nos está... Salvo dos. Dos no quisieron. No lo quisieron. Nunca recé por perder el juicio. Efectivamente, la Cámara revocó. Pero habíamos transado con los otros 51 víctimas. Bueno. Aplausos. Bueno, vamos que aparezca. No sé si alguien quiere, nuevamente les pregunto, después escucharlo acá al doctor Dazo, si alguien quiere hacer algún comentario. Alicia, desmuteate, ¿podés? Hola, buenas tardes a todos. No te escucho. A ver, bueno, ahora que voy a ver si capaz que... A ver. Capaz que la tengo que Fíjate si tiene la... Sí, ahora... No te escucho, Alicia, ¿eh?
No te- Tienes que abrir el micrófono vos. Estoy viendo acá, por eso estoy revisando, pero a ver. Es Pablo Montechiarini, ¿eh? Acá. Sí, No, Pablo no, pero Montechiarini. Pablo, Claro, no, está claro. con uno de sus hijos. Ahí. A ver, Pero no me escucho, ahora no me me escucho. escuchan. Ahora sí me escuchan. Por lo menos me sale. No te escucho acá, a ver, espérate que quiero ver No te si. escucho, Alicia, yo te Juan escucho. Andrés. ¿Vos me escuchas? Sí, me Sí, escucho pero también. no escucho acá. A ver, dame un segundito que estamos viendo a ver si tenemos un. ¿Está el micrófono cruzado? o- No pasa que yo acá no lo escucho en la computadora esta que estoy viendo. O la compu no tiene sonido o ella tiene un problema. No, Lo han dicho. ¿Podés subir el sonido de esta compu? estoy viendo eso. Pero espérate que estoy viendo. Acá la habilité. ¿Ahora me escuchás? Porque a mí me sale que estoy Estoy hablando. viendo. Está subido todo. Espera que la estoy llamando y pongo el speaker. A ver. Alicia, Sí, Habla a través del teléfono, Alicia. espera que pongo el speaker. espera. Ahora Lidia. Ahí te escuchamos. Habla fuerte. Bueno, yo tengo preguntas para hacer. Y las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es el valor que se debe tener en cuenta en la adjudicación en el que corresponde en el momento de la donación o el que corresponde en el momento de la muerte del causante? Ahora Porque tengo entendido que al momento de la donación la sociedad valía, o sea, la porción que se le adjudicó tenía un valor y tantos años después, a la muerte del causante, ese valor había sido incrementado por quien tuvo a su cargo la explotación de la empresa. Entonces, y si muere el causante sin bienes, ¿por qué se tiene en cuenta una evaluación al momento de la muerte del causante? La acción de colación ¿cuál es ese? Para mí ese es el punto. ¿Cuál es el valor? Porque si yo voy a tener en cuenta el valor de la donación, había ahí en ese momento, cuando se produce la donación, fue equitativo. Pero después, el donatario incrementó el valor de la empresa y la hermana, 20 años después, viene a reclamar la diferencia de la cual ella no fue ni parte ni artífice. Entonces, realmente, no sé, creo que no se habló de eso, en el momento, para que no se vulnere la legítima, la acción de colación, ¿cuál es el valor que tengo que tener en cuenta? Te comento, a ver, sí, lo que estuvimos comentando, pasa que se hablaron un montón de cosas. El tema es que por aplicación del Código Viejo, la única norma que aplica. ¿Cómo? No se escucha bien. Decía, por aplicación del Código Viejo, el Código Viejo, la única norma que te establece es que para la colación se tienen en cuenta los valores al momento de la apertura de la sucesión. Y a valores constantes, dice una vieja regla de la 17711, como teniendo ya en cuenta el valor constante de los bienes, la inflación, etcétera, etcétera. A diferencia, más allá de las discusiones que había en materia. Capaz que está esto abierto. No, ¿Ah, no? ese es tuyo y yo pagué. Este es mío. ¿Por qué se ríe? A ver, a lo mejor es el mío que me iba a pedir la palabra. Ahora, Walter, ahora te damos. Date un segundito. Decía que, a diferencia de lo que decía el Código Viejo, más allá que la doctrina lo planteaba, el Código Nuevo, ¿qué te dice? Que vos para evaluar esto tenés que considerar el valor a valores constantes, pero teniendo en cuenta el estado de los bienes al momento de la donación. Es decir, ahí se resolvería el problema porque, más allá del caso Zucardi, yo tendría que ver cómo era la empresa al momento de la partición por donación y ese es el valor que eventualmente traigo para adelante para establecer y comparar con la legítima con los demás bienes. El problema es que acá eso no pasa y aquí termina existiendo una suerte de mezcla. ¿Por qué? Porque la actora, como bien explicaba Lidia recién, lo que pide son las acciones, más las utilidades, daños, etcétera, etcétera, para simplificarlo. En cambio,
el hermano, cuando contesta demanda, quiere aplicar la regla del Código Nuevo. ¿Y qué termina haciendo la Corte? Dice, bueno, establece la diferencia de la legítima, pero no se la compensa con acciones, sino que le dice, se la compensa con dinero, que es lo que dice el Código actualmente. Pero antes no lo decía el Código. Ese es el problema. Por eso una acotación que hizo Eduardo Fabier era muy clara, que dice, esto se resuelve, perdón, se escucha todo. La acotación que hacía Eduardo Fabier era muy correcta. ¿Por qué? Porque este es un caso que se resuelve con el Código Viejo, porque el fallecimiento del señor Zucardi se produjo en el año 2014. Para cuestiones futuras, o incluso para tener, pensando una planificación de una sucesión o de la continuidad de una empresa o de la administración al futuro, el Código Nuevo tiene otras reglas distintas, ¿no? Que creo que ahí es donde aparece el problema que vos planteás. Y la Corte, para cerrarlo, para resolver este tema, ¿qué dice? Mire, no es cierto que el hijo es el que generó el acrecentamiento de la empresa con su gestión, etcétera, etcétera. Porque dice, los padres seguían en la dirección, en la administración de la empresa durante toda su vida y estaban involucrados directamente. Como dando a entender ahí que había una cuestión, entre comillas, fraudulenta, de simulación, etcétera, que la Corte aclara eso. Por eso no le saca de la cuenta, más allá que esto es muy discutible, pero no saca de la cuenta de la compensación el acrecentamiento de la empresa. ¿Me explico? Lo dice en un puntito ahí, fíjate cuando trata el tema, dice en un puntito la Corte de Mendoza hace esa aclaración. Yo te digo una cosa. ¿Sabes que tenemos un mendocino? Tenemos al doctor Tom. Doctor Tom. Pero esto es muy breve. Sí. Estricto sensu, esta sentencia tiene que ser revocada por dos factores, la de la Corte de Mendoza. Primero, porque resuelve extra petita, claro. Y segundo, porque viola el principio de congruencia. Es cierto eso. Desde el punto de vista procesal, esto es lo que debería ocurrir. Sí, porque no es lo que pide la actora. Porque no es lo que pide la actora. O le hace lugar a la acción o se la desestima, pero no importa lo que dijo el demandado. No puede fallar en función de lo que el demandado ofrece. Acoto que el recurso extraordinario, el demandado, justamente hace mucho hincapié en esta cuestión, en la arbitrariedad. De la incongruencia. Sí, totalmente. Walter, ¿estás por ahí? Buenas tardes, ¿cómo le va a todos los queridos amigos? Mira, yo voy a hacer un comentario como agricultor, no como abogado. Yo he sido cliente de Simalco hace como 50 años, donde tenían una empresa constructora impresionante y son los primeros que empezaron con un sistema de irrigación que llevaba el agua, que en Mendoza es muy valiosa, hasta cerca de la plantación para que no se perdiera tanto en la tierra, y vendieron muchísimo irrigación Simalco. La empresa Simalco era muy importante, una empresa tremendamente importante. La empresa agrícola de Zucardi a lo mejor no era tan importante como la empresa Simalco en ese momento. ¿Qué pasó? La agrícola, como ya dijeron algunos allí, sin mencionarlo expresamente, Zucardi tuvo un muy buen manejo. Realmente fue una empresa que creció tremendamente con un muy buen manejo que hasta el día de hoy siguen teniendo en forma excelente. La empresa constructora empezó a decaer lentamente y de la empresa constructora hoy nadie hablaría. Pero como decía recién Alicia en algún momento, es en el momento de la donación, yo creo, mirando desde afuera y sin conocer números y sin conocer nada, pero como agricultor y cliente, que la empresa constructora era a lo mejor más importante que la empresa agrícola. La empresa agrícola tuvo muy buena gestión y por eso creció. Yo creo que es una de las mejores empresas agrícolas que tenemos en Mendoza, muy seria, y Zucardi es un tipo tremendamente serio y confiable. Eso quería comentar nada más, por eso como agricultor, no como abogado. Un saludo. Aparte vos pensás que eso que vos estás comentando y que recién hacía referencia Alicia en su pregunta, el código actual lo resuelve, porque dice, cuando habla de cómo se calculan las porciones legítimas, dice, dichas porciones se calculan sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante, hasta ahí estamos como siempre, más el de los bienes donados computables para cada legitimario
a la época de la partición según el estado del bien en la época de la donación. Es decir, pongo el valor, actualizo el valor porque tengo que tener un valor constante, porque si quiero decir cuánto para terminar una legítima al mes de abril del 2025, tengo que traer los valores de abril del 2025. Pero ¿qué me dice? Pero tenga en cuenta el estado del bien donado cuando fue donado. Con lo cual ahí entraría en juego lo que acaban de decir, es decir, lo que recién señalabas vos. ¿Cómo era la empresa Simalco al momento de la donación y cómo era la agrícola? Entonces, si yo aplico esta regla, ahí sí me daría que Simalco era mayor y la agrícola era menor, independientemente de cuánto diera el número. Esa solución la trae hoy el Código Civil y Comercial, que era la discusión que había antes en la doctrina con el Código Viejo, porque el Código de Vélez te hablaba de la partición por donación en 2 artículos y no decía más nada. Hoy el Código dice claramente que la traslación de dominio se produce en el momento de la partición, por eso cuando hablaban hoy de cuánto se perfeccionaba la donación, la donación además es un contrato consensual, como todos sabemos, entonces se perfecciona con el consentimiento, que tenga un cargo, una condición, no cambia Por eso una pregunta que yo deslicé entre todas las preguntas era cómo juega esto con la doctrina de los actos propios. Bueno. Y una cosa que le quiero preguntar a Walter, porque yo creo haber leído, en todo lo que leí, que es monstruoso todas las sentencias, que Simalco, las 2 coherederas tenían la mayoría y que la dejaron de caer. ¿Es verdad eso? Mira, yo no sé quién la dejó de caer o no, pero lo que sí te puedo decir es que en la medida que creció la agrícola enormemente, Simalco fue decayendo. Simalco ya nadie hablaba acá en Mendoza de Simalco. Claro. La agrícola, todo el mundo hablaba del crecimiento que tuvo la agrícola. Tiene muy buen manejo y un manejo muy serio. Yo soy vecino de una de los lugares donde tiene más propiedades, que es en el este, en Santa Rosa, la agrícola, y te aseguro que el pueblo y en general todos veneran mucho a esa empresa y su manejo, Claro. porque tiene un manejo muy serio, muy honesto y ha tenido un crecimiento legítimo. Simalco, ya nadie habla de Simalco acá en Mendoza. Simalco prácticamente desapareció de la égida de empresa constructora. Las coherederas tenían el 66% de las acciones de las 2 empresas, de Simalco y Simalco Neuquén. Que dijera acá que los beneficios de las 2 Simalco se volcaran en la agrícola. Claro. Digo, como si se vieran abajo y aparte no tenían ningún Pero fundamentalmente no tenían ningún interés social, las 2 hermanas. Sí, en la agrícola. Yo por eso digo que no sean, para mí no se evaluaron adecuadamente los efectos de los actos cumplidos y de los actos propios de las partes. Yo por eso digo, para mí lo que más me preocupa es eso. Yo digo, bueno, porque si el criterio con el que los tribunales van a analizar estas cuestiones es ese, como que lo que pasó durante 20 años no pasó, o pasó de otra manera, o qué sé yo. Se apegaron a la letra del tango 20 años. 20 años no es nada, ¿no? Entonces digo, bueno, 20 años, a ver, obviamente que estamos hablando, como dijimos recién, mirada errante en la sombra. como dijimos acá en la reunión, y todos lo reconocieron, estamos hablando no de alguna persona vulnerable que la tiene escondida en un placar. Estamos hablando de toda gente profesional, idónea, capacitada, con recursos, y a ver. Y hay un pequeño factor que yo voy a contar, pero simplemente como... Así terminamos. La última palabra. No, nada más que tenía actividad política. Claro, 2 veces También, bueno, también. Lo cual no es poca cosa para una provincia. Sí, lo que quiero decir es que acá no había ninguna persona que podía presumir de que no sabía dónde estaba parado. Esa es la situación de género. Pero está bien, pero lo que hace la Corte también está bien, porque la Corte lo que hace es poner en contexto una situación cultural que es real. Entonces también es real, pero no resuelve. Pero no resuelve en este caso. Dice, no, mire, pero acá resuelvo por el tema de la legítima, o sea que no esté de acuerdo. Bueno, estimados amigos que compartieron con nosotros, les agradecemos la participación y en la próxima, cuando hagamos algo más, los invitamos con todo gusto.